¿Puede el Papa Francisco ser el último papa de la historia? Esta idea ha estado circulando en medio de las antiguas profecías, teorías apocalípticas y los desafíos internos de la Iglesia Católica. Pero, ¿hay una base para esto o es todo especulaciones? Francisco, a la edad de 88 años, enfrenta problemas de salud que plantean dudas sobre el futuro del papado. Desde 2023, se ha sometido a cirugías, hospitalizaciones y momentos de gran fragilidad. El Vaticano mantiene un tono oficial optimista, pero se rumorea que el próximo cónclave ya se está discutiendo detrás de escena. Este escenario reavivó las viejas predicciones sobre el final de la Iglesia tal como la conocemos. Entre los más citados se encuentra la profecía de San Malachi, que sugiere que Francisco sería el penúltimo papa antes del colapso de la institución. Además, los teóricos señalan presuntas predicciones de Nostradamus y otras fuentes que sugieren una transformación drástica en el Vaticano. Pero, ¿qué es cierto en estas acusaciones? ¿Se escribieron realmente las profecías para predecir el futuro o se han manipulado a lo largo de la historia? Y sobre todo, ¿qué dice la Biblia sobre el fin de los tiempos y el papel de la Iglesia en este proceso? Hoy analizaremos estos misterios, enfrentaremos las predicciones con los hechos y comprenderemos si realmente nos enfrentamos al último Papa. Entre todas las profecías que rodean al Vaticano, la más intrigante es la de Saint Malachi. Según la leyenda, en el siglo XII, el Linzusintusa, arzobispo irlandés Malachi, habría recibido una visión de todos los papas que gobernarían la Iglesia hasta el final de los tiempos. Describió a cada uno con frases enigmáticas y supuestamente su lista termina con el 100º papa, llamado Pedro el Romano, que enfrentaría la gran tribulación antes de la destrucción de la Iglesia. El problema es que esta profecía solo se hizo pública más de 400 años después. En 1595, el monje benedictino Arnold de Wyon publicó el documento en el libro Lignum Vitae. En medio de la turbulencia de la contrainformación, cuando la Iglesia Católica enfrentó una fuerte oposición de los protestantes. Esto plantea sospechas sobre su autenticidad. Muchos estudiosos afirman que la lista fue forjada para legitimar ciertos papas e influir en el cónclave de la época. Aún así, la profecía continuó intrigando a las generaciones. El Papa Francisco aparece en la lista como el 111, descrito por el lema Gloria del Oliveira. Algunos creen que esta descripción tiene sentido, ya que el olivo simboliza la paz y la humildad, características asociadas con su pontificado. Otros argumentan que la interpretación es vaga y fácilmente adaptable a cualquier papa. La pregunta central es, si esta lista realmente fuera una revelación divina, sus predicciones serían precisas e inequívocas. Sin embargo, muchas de sus descripciones son tan genéricas que encajan en múltiples papas, dependiendo de la lectura. Además, si la profecía se manipulara realmente en el siglo XVI, entonces, cualquier conexión con Francis solo sería una coincidencia. Independientemente de su origen, la profecía de San Malachi continúa siendo utilizada como argumento por quienes creen que el fin del papado está cerca. Pero, ¿en qué medida se puede tomar una predicción durante siglos realmente? Ya sea que Malachi lo haya hecho bien o no, el hecho es que la Iglesia ya ha enfrentado períodos de crisis en el pasado y continuó existiendo. La gran pregunta es si esta vez el escenario es realmente diferente. Cuando se trata de predicciones futuras, surge un nombre inevitablemente: Nostradamus.
El astrólogo francés del siglo XVI fue famoso por sus enigmáticos tribunales que, según sus seguidores, predijeron eventos como la Revolución Francesa, el ascenso de Hitler e incluso los ataques del 11 de septiembre. Pero también predició el final del papado. Uno de los tribunales más citados en este contexto dice: «El último elegido del Papa será despreciado. Tu muerte súbita causará arrepentimiento. El que tenga éxito morirá antes del eclipse, y el reino dividido se dará a tres». Muchos interpretan este pasaje como una referencia al Papa Francisco, argumentando que su muerte podría generar un cónclave caótico, posiblemente resultando en la división de la Iglesia. Además, hay un eclipse solar total programado para el 8 de abril de 2024, lo que refuerza la creencia de que esta profecía está a punto de cumplir. Sin embargo, existe un problema fundamental con las predicciones de Misvatissima. Nostradamus son extremadamente vagos. Escribió sus tribunales en lenguaje ambiguo, abiertos deliberadamente a múltiples interpretaciones. A lo largo de los siglos, esta estrategia ha permitido que sus predicciones se reinterpreten constantemente para encajar en nuevos eventos. Otro detalle poco mencionado es que muchos tribunales fueron editados o reinterpretados por seguidores después de su muerte. Algunas predicciones atribuidas a ella ni siquiera aparecen en los textos originales. Esto plantea dudas sobre cuánto sus palabras realmente anticiparon el futuro y cómo se ajustó más tarde para parecer preciso. Además del Nostradamus, otras fuentes proféticas a menudo se asocian con el futuro del Vaticano. El medio Chico Xavier habría mencionado que después de 2019, el mundo entraría en un periodo crítico que podría culminar en los principales cambios religiosos y políticos. El rabino Judah ben Samuel, en el siglo XII, habría predicho ciclos de 50 años que determinan eventos clave en la historia de Israel y, en consecuencia, del cristianismo. Pero ¿estas profecías realmente indican un colapso inminente del papado o solo son proyecciones subjetivas alimentadas por el miedo y la incertidumbre? La verdad es que tales predicciones surgen cada vez que hay periodos de crisis. El ser humano tiene una tendencia natural a buscar patrones en eventos caóticos, creando narraciones que explican y justifiquen los cambios del mundo. El hecho de que estemos en un tiempo marcados por guerras, crisis económicas y avances tecnológicos aterradores, como la inteligencia artificial, solo fortalece esta necesidad. Pero, ¿en qué medida es un signo profético y no solo una repetición de los ciclos históricos? Independientemente de las profecías, una pregunta es innegable. El Vaticano está pasando por un momento de intensa disputa interna. El papado de Francisco ha estado marcado por divisiones entre alas progresivas y conservadoras de la Iglesia, y su eventual salida, ya sea por muerte o renuncia, puede desencadenar uno de los conflictos más tensos de la historia reciente. Desde su elección en 2013, Francisco ha adoptado un estilo de gobierno más centrado en las reformas sociales y administrativas, que generaron resistencia dentro de la propia curia romana. Mientras que los progresistas lo ven como un líder que ha modernizado la Iglesia, los sectores más tradicionales lo acusan de comprometer doctrinas esenciales. Esta tensión fue evidente en sus decisiones sobre temas como la inclusión de los fieles LGBTQ+, la lucha contra la corrupción financiera del Vaticano y su enfoque diplomático hacia los controvertidos regímenes políticos. Otro factor que hace que esta disputa sea aún más feroz es la presencia del primer emérito de la era moderna. Benedicto XVI, incluso después de su renuncia en 2013, continuó siendo una figura de influencia, y su muerte en 2022 dejó un vacío simbólico dentro del sector más conservador de la Iglesia.
Muchos cardenales que se han opuesto a Francis todavía son leales a la visión teológica de Benedicto XVI y pueden tratar de elegir un sucesor que revierta algunas de sus reformas. Uno de los nombres más calificados para suceder a Francis es el cardenal Pietro Parolin, actual secretario de Estado del Vaticano. Es visto como un diplomático equilibrado, pero su candidatura puede ser disputada por ambos conservadores, que lo consideran muy alineado con Francisco, y por grupos más progresistas que quieren un papa aún más reformista. Otro problema que puede complicar la sucesión de Francisco es el impacto de su posible muerte en medio de eventos geopolíticos. La Iglesia Católica ya ha enfrentado crisis en periodos críticos de la historia, pero hoy el escenario es aún más complejo. Los conflictos en Ucrania y el Medio Oriente, el cambio climático, el crecimiento de los movimientos extremistas religiosos y el avance de la inteligencia artificial son desafíos que pueden influir en la elección del próximo papa. Además, existe la posibilidad de una vacante papal prolongada, algo inusual, pero no imposible. Esto podría ocurrir si el cónclave no obtiene un consenso rápido entre las diferentes facciones de la Iglesia. Este escenario alimenta especulaciones sobre un futuro herético o incluso una división formal dentro del Vaticano. La política interna de la Iglesia siempre ha sido un reflejo de las tensiones del mundo, y este momento no es diferente. La pregunta que queda ¿es el próximo Papa un sucesor directo de las ideas de Francis o la Iglesia dará un giro conservador? Este choque puede ser más decisivo para el futuro del Vaticano que cualquier profecía. Mucho se dice sobre las profecías que involucran al Vaticano, pero ¿qué dice realmente la Biblia sobre el fin de los tiempos? ¿Hay alguna base para creer que un papa desempeñará un papel central en este escenario? Uno de los pasajes más citados en este contexto es Revelation 17, que describe una gran prostituta basada en una bestia de 7 cabezas. Muchos interpretan esto como una referencia a Roma, ya que la ciudad se conoce históricamente como la ciudad de Seven Hills. Este punto de vista llevó a algunos teólogos a sugerir que la Iglesia Católica podría estar vinculada al sistema religioso final de la época descrito en la Biblia. Sin embargo, esta interpretación no es unánime. En el contexto original del Apocalipsis, John estaba escribiendo a los cristianos perseguidos por el Imperio Romano, lo que puede indicar que la profecía se refería al imperio pagano de la época, no un líder religioso específico del futuro. Otro pasaje mencionado frecuentemente es Daniel 9, quien habla sobre un príncipe que vendrá, que hará una alianza, pero luego la romperá y profanará el santuario. Algunos asocian esta figura con el anticristo e intentan conectarlo al papado. Sin embargo, la interpretación tradicional es que esta profecía se refería a los epifanos de Antiochus Seleucidos, rey IV, que invadió Jerusalén y profesó el templo en el siglo II después de Cristo. Además, la Biblia nunca menciona a un último papa o un líder religioso que centralizaría el fin de los tiempos. Lo que enfatiza es la llegada de falsos profetas y un sistema global de error. En 1 Juan 2:18, el apóstol advierte: cintas, este es el último minuto, y como has oído que el anticristo llega, han llegado muchos anticristas. Esto muestra que el concepto de anticristo no se limita a una sola figura, sino a un espíritu de oposición a la verdad divina que puede manifestarse en diferentes épocas y líderes. Esta tendencia a asociar eventos políticos y religiosos contemporáneos con profecías bíblicas no es nueva. A lo largo de la historia, los líderes e imperios han sido identificados como el fin de los tiempos, del Imperio Romano a Adolf Hitler,
Esto muestra cómo las interpretaciones escatológicas a menudo están formadas por el miedo y las circunstancias del momento. El verdadero llamado de la Biblia a los cristianos no es descifrar códigos o estar atribuido a las teorías sobre el final del papado, sino para vivir con vigilancia y discernimiento. Jesús, en Mateo 24:36, dijo claramente: «Pero en ese día y hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre». Es decir, el enfoque de la fe cristiana debe ser la preparación espiritual, no el intento de predecir eventos específicos. Dado esto, la gran pregunta no es si Francis es el último papa, sino si estamos espiritualmente preparados para los desafíos e incertidumbres que el futuro nos reserva. Frente a todas las teorías y predicciones analizadas, está la pregunta: ¿puede el Papa Francisco realmente ser el último papa? La profecía de San Malachi, aunque intrigante, tiene serias dudas sobre su autenticidad. Nostradamus, a su vez, escribió tan vagamente que sus predicciones se pueden ajustar para prácticamente cualquier evento. Otras profecías populares, como Chico Xavier y el rabino Judá Ben Samuel, también se interpretan subjetivamente y a menudo sin contexto. Sin embargo, lo innegable es que el Vaticano está experimentando una fase de cambios importantes. Francisco ha sido un líder controvertido dentro de la propia Iglesia, enfrentando la resistencia de los sectores conservadores y promoviendo reformas que no todos aceptan. Si su muerte o renuncia ocurre pronto, la elección de un nuevo papa puede convertirse en uno de los conclaves más problemáticos de la historia moderna. ¿Pero esto significa el final del papado? La Iglesia católica ha pasado por periodos turbulentos antes, como el Gran Cisma de Occidente, cuando había 3 papas compitiendo por autoridad al mismo tiempo. Incluso con las crisis internas, la persecución y los cambios políticos a lo largo de los siglos, el Vaticano sigue siendo una de las instituciones más influyentes del mundo. La Biblia, a su vez, no respalda la idea de que el último papa desempeñará un papel central al final de los tiempos. Su enfoque está en la vigilancia espiritual y la preparación para el regreso de Cristo, no tratar de descifrar los signos políticos o religiosos. Mateo 24 nos recuerda que siempre habrá guerras, crisis y falsos profetas. Pero eso no significa que haya llegado el final. La verdadera reflexión aquí no se trata de cuándo terminará el papado, sino cómo nos preparamos para el futuro. En tiempos de incertidumbre, es fácil aferrarse a las predicciones y narrativas apocalípticas. Pero al final, lo que realmente importa es vivir con propósito, discernimiento y fe. Si este contenido le ha traído nuevas perspectivas, deje su gusto y comparta sus opiniones en los comentarios. ¿Crees que Francis puede ser el último papa? ¿O crees que todo esto no es más que especulaciones? Si aún no está registrado, únase a nuestra comunidad y habilite notificaciones para no perder los próximos videos. Hasta la próxima.